Taba Networks presenta. Hola, ¿cómo están? Yo siempre me veo como chueco en la tele. ¿Cómo están? Estamos contentos de estar con ustedes porque vamos a platicar de algo que nos es muy importante. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el espíritu político que está predominando? Y tenemos como invitado a Irán Moreno, que él es presidente de la Fundación, bueno, para estudios económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Es progresistas. Progresistas, es muy integral esa fundación, no solo una cosa, sino todo en conjunto, porque queremos hablar, es una de las funciones que deseamos hacer en la Orquesta Filosófica, que ya lo hemos dicho, es promover arte, ciencia y reflexión política. No hablamos de quién robó, de quién no robó, sino que hablamos de cuáles son los principios que debe tener una organización política. Y de eso se están organizando hasta cursos importantes, muy interesantes, que está organizando esta fundación. Pero tú mismo descríbenos a tu fundación, Irán, ¿cómo estás? Gracias, René, por la invitación. De verdad que es un placer estar una vez contigo. Mira, la fundación es un centro de pensamiento, es un think tank de la izquierda democrática y progresista. En este espacio lo que buscamos es sentar a todas las izquierdas de este país a fin de poder buscar coincidencias en temas políticos, en temas económicos, en temas laborales, en derechos humanos. Es un ejercicio un poco difícil, sobre todo porque en México las izquierdas son muy sectarias. Las izquierdas, y podríamos decir izquierda PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, son muy sectarias y aparte no traen esta concepción democrática que otras izquierdas en el mundo o en Europa pudieran tener. Entonces no se les facilita el diálogo, cada quien asume que trae su propia verdad, su propia interpretación de la realidad, no comparten programas, ¿no? Y más bien están en la lucha del poder por el poder simple, ¿no? Entonces ha sido en estos 2 años y medio de nacida la fundación, ha sido un poco complicado ir sosteniendo diálogos con las izquierdas. Sobre todo porque al interior de los partidos pues también prevalecen mucho los grupos políticos que también traen intereses diferentes, pero no hay un programa común que los siente a discutir. Entonces ha sido un poco tortuoso y luego aparte está que estamos inmersos en un gobierno que para algunos se les identifican como izquierda, otros lo identifican como populista, otros desde el PRD lo identifican como autoritario. Entonces, pero el discurso, el debate, el programa, nadie lo ve, nadie lo toca. Entonces, esta fundación nace como un proyecto hace 7 años de discusiones con fundaciones del Cono Sur, la Liber Seregni del Frente Amplio de Uruguay, la Perseo Abramo del Partido de los Trabajadores de Brasil, de la Fundación Chile 21, de los socialdemócratas, socialistas, democratacristianos de Chile, los que formaron parte de la concertación, y también de diálogos con la Fundación Jean Jaurès de Francia, con diálogos con la Fundación Pablo Iglesias de España, la Mario Suárez de Portugal, y en aquel momento se hizo un planteamiento muy interesante, que por cierto hay un libro resultado de eso, ¿no? De los encuentros internacionales de la izquierda democrática que en aquel momento me tocó coorganizar con algunos dirigentes de la izquierda mexicana, que fue un texto, que es un texto muy valioso que está en Amazon. Luego te paso los datos del libro, porque me parece que la participación de personajes como Lula, Tabaré, la Michelle, el Pepe Mujica, Raúl Sendic, ¿no? Por el lado latinoamericano, Gustavo Petro,
Y por el lado europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, también nos acompañó Máximo D'Alema, ¿no? Jean-Jacques Kurlianski y otros personajes que le dieron un contenido muy interesante a ese ejercicio. Y de ahí nace la idea, de ahí nace la intención de que las izquierdas en México pudieran ponerse de acuerdo no en un personaje, sino en un programa. También esta fundación tiene una gran virtud porque forma parte de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, que es la fundación que aglutina a las fundaciones de los partidos socialdemócratas laboristas de Europa. Estamos en constante diálogo con ellos y participando en algunas reflexiones. Y también estamos constantemente dialogando con fundaciones como la Liber Seregni, el Perseo Abramo, Chile 21, donde intercambiamos análisis, donde intercambiamos opiniones de cómo va avanzando la izquierda en América Latina desde la concepción de la izquierda latinoamericana y también cómo está avanzando más recientemente la socialdemocracia y el laborismo en Europa. Y buscamos ser un puente para que también experiencias de gobierno de estos gobiernos progresistas, socialdemócratas, de izquierda en América Latina y en Europa, pues puedan compartir experiencias de gobierno con América Latina. Porque si algo tenemos en México es que nuestros políticos son bien aldeanos, ¿no? Aparte de que no son políticos que lean, que se formen en la izquierda, en el progresismo, están más y la idea de creer que las izquierdas y las derechas ya se superaron, que ya no hay ideología y que por lo tanto es la lucha del poder por el poder. Y entonces eso disminuye mucho, ¿no? Disminuye mucho las propuestas que de gobierno podrían llevar desde una perspectiva progresista en las administraciones. Entonces administran más que gobernar y aparte pues lo hacen buscando siempre confrontar cuando la intención es ver si hay coincidencias y apostarle a un Estado más democrático, a un Estado de bienestar, a mejores derechos ciudadanos, a mejores derechos sociales, mejores derechos políticos. Pero bueno, eso es lo que hace la Fundación. Estamos trabajando hoy muy intensamente con actores no solamente mexicanos, estamos trabajando con el PRD de Panamá, estamos trabajando con el PRM de la República Dominicana, estamos coadyuvando en la discusión con Chile en este momento tan importante que están definiendo una nueva constitución, estamos ayudando a un sector de la izquierda venezolana también en el tema de la reorganización, estamos dialogando con el Perú, ahora que está Castillo. Entonces tenemos una vida activa, ¿no? Y ahora pues se nos ha facilitado mucho con este tema de la internet, del Zoom, del diálogo, por las redes sociales. De hecho, el día jueves tenemos una reunión con fundaciones de izquierda, centro y derecha de la Argentina para abordar un tema en las que ellos se quieren poner de acuerdo que tiene que ver con el mundo laboral. ¿Qué perspectivas hay para el tema laboral en los próximos años después de esta situación de pandemia que estuvimos viviendo, ¿no? Pues sí, hay situaciones que ya no pueden ser parciales, que tenemos que buscar la manera de que todos intervengamos cuando hay un bien social en medio. Yo quiero diferenciar lo que es bien común de lo que es bien social, porque el bien común lo usan mucho ciertos partidos como si hubiera un bien en donde nadie sale perjudicado. Y puede ser que a la larga sea cierto, pero por lo pronto hablar del bien social significa buscar el bien que beneficia a la inmensa mayoría y que nos perdonen si hay pequeños sectores que se perjudican. No quiere decir que no tomemos en cuenta las minorías, pero se ha perdido ese concepto de que lo social está por encima de lo particular y por eso yo diría que hay que hablar mucho ya del bien social
Y la gente pues debemos entender que cómo está este mundo, lo que sucede en Australia nos afecta. ¿Cómo nos afectó lo que sucedió en China, por ejemplo, ¿no? Entonces que tenemos que ir aprendiendo mucho de esto. Y bueno, yo dudo incluso que algunos de los que mencionaste sean de izquierda. Yo creo que lo que hacen es buscar un 3% de votación y seguir vivos, y que esa es toda su intención. Que me tocó trabajar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y me consta cómo hacían los programas de gobierno, así corriendo rápido, nomás para cumplir con el compromiso, sin ninguna discusión interna, sin realmente creo que existe un consenso general si los militantes del partido lo aprueban. No creo que exista cuando te vas a inscribir a un partido político que te inviten a decir si apruebas los documentos básicos del partido, por ejemplo. Y claro que es muy necesario que pongamos al centro el pensamiento político. Cuando se vino esta declaración tan terrible de que era el fin de las ideas, pues esa era la intención, quitarnos las ideas, sí, quitarnos claro. el pensamiento. Entonces, como decíamos, siempre aprovecho para hacer publicidad, pero como dice el libro de Olof Palme, de plano nos dijeron, pues tú vas a votar por la misma manzana, lo que debes hacer es buscar cuál es el lado menos podrido, ¿no? O como dicen también, teníamos que votar por la misma sopa servida en diferentes platos, porque no se veía mucho esa diferencia. Y esto me da lugar para que hablemos de algo que es muy interesante, porque acaban de ganar las elecciones el Partido Socialdemócrata en Alemania, con un punto y pico de diferencia muy chiquito, pero ganó finalmente. Y la socialdemocracia precisamente, yo creo que había perdido mucha votación en Alemania cuando se declaró de nueva izquierda. Yo decía, si hacemos un dibujo, un hablado de qué es lo que consideran la nueva izquierda, se parecía mucho a la vieja derecha. Decía, hablar de que la izquierda se corrió al centro, pues se derechizó. Si estabas a la izquierda y te corres al centro, pues te derechizas, para qué no decir las palabras tal y como son. Y ahí perdió mucha fuerza la socialdemocracia. De hecho, hay un partido que se escindió de ahí, que acaba de obtener ahora el 5%, una cosa así. O sea que es un 5% que originalmente le hubiera pertenecido a la socialdemocracia. Y esas son las cosas que tenemos que ir definiendo, porque hay que vencer los miedos. Yo creo que más que vencer los miedos, creo que la sociedad tiene que entender que para ser gobernada tiene que demandar actores políticos responsables. Pero tiene que tener una concepción también la misma y gente, los partidos políticos deben de tener una clara definición de su espectro ideológico. ¿De qué ofrecen? Porque en función de la definición de su espectro ideológico es como hacen planteamientos de gobierno, Sí. ¿no? Estos que piensan que la izquierda y la derecha ya está diluida, hoy más que nunca está muy claro que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia nos demostró que ese estado de bienestar al que aspiraba la izquierda, con la pandemia pues nos demostró que todavía se necesita, que todavía se requiere. Yo hace aproximadamente un año hice un diálogo por Zoom con actores europeos y con actores latinoamericanos, y yo les decía que era el momento del progresismo, ¿no? Cuando observábamos muchas muertes en Europa, muchas muertes en América Latina, obviamente en otras latitudes del mundo, y yo decía, bueno, el derecho básico tiene que ser a la salud, y los países más avanzados tenían serios problemas para admitir pacientes, para tener especialistas, para tener médicos. Entonces yo decía, bueno, pues ¿dónde está el estado de bienestar que tanto se pregonaba desde la izquierda? Pero también se mostró muy claramente que el desmantelamiento que ha sufrido este sistema de bienestar impulsado durante importantes años del siglo pasado, gracias a que todo tiene que ser privado, pues nos demostró que tampoco tenía capacidad, ¿no? Y que había que requerir de recursos económicos para poder acceder al mismo. Y eso solamente fue en el aspecto de la salud. de la salud. Nos vimos también
en este mismo momento en que pues, el confinamiento nos llevó a que tenías que perder tu empleo, ¿no? Muchas empresas pequeñas y medianas perdieron y no hubo una capacidad de los estados, por lo menos los de derecha, ¿no? Y los defiende claramente los de derecha, que dijeran vamos a apoyar a estos sectores. Y los pocos gobiernos de izquierda como Portugal y como España decidieron endeudarse para poder sostener a su clase media, que sin duda estaba siendo muy afectada, ¿no? Y entonces vino toda una discusión del replanteamiento, porque era necesario repensar desde la posición de izquierda qué es lo que había pasado. Y entonces la pandemia nos reubicó en el espectro político Pues, y en el espectro ideológico. Es hablar del derecho a la salud de manera universal. El derecho a la salud a nivel universal, el derecho a un ingreso mínimo vital, que aquí le llamaron así, pero en Europa era el derecho al desempleo y otros beneficios, que lo desmanteló, ¿no? Y hoy, como tú dices, gana la socialdemocracia en Alemania. Pero no gana la socialdemocracia en Alemania porque Merkel se fue, sino porque presentó un programa de futuro a 15 años que discutió con la mayoría del pueblo alemán, que se dejó discutir, que quiso discutir, que además eligió sus autoridades democráticamente, así habiendo 5 u 8, porque eligieron a un candidato a partir de una consulta propia desde el partido, y este personaje, siendo ministro del gobierno de Angela Merkel, desarrolló una política social de contención muy importante que recuperó derechos laborales, que recuperó temas de salud, que fortaleció el estado de bienestar, y eso no lo hace la derecha. No lo hace la derecha ni en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, y menos en Europa. Y ahí te das cuenta que hoy las condiciones para que los progresistas nos reagrupemos en función de un programa de largo aliento, ¿no? Y hay que leer el documento del SPD, nos va a dar mucho de sentido. ¿Qué entiendes por progresista? ¿Cuál es tu definición? Mira, nosotros entendemos por progresista como el camino que nos lleva a la construcción de un estado de bienestar, ¿no? A partir del reconocimiento de derechos, de los derechos humanos como derechos básicos y los derechos sociales, los derechos económicos. O sea, realmente nos ubicamos en la socialdemocracia, pero hoy con esta idea de que se han diluido las izquierdas y las derechas, entendemos el progresismo como esa ruta hacia la construcción de una sociedad democrática, social y de derechos, ¿no? Como se concibe en la socialdemocracia en el laborismo. Pues tenemos que hacer un corte, como ves. Adelante, adelante. Y entonces, pero está esto interesante porque vamos a hablar en el siguiente capítulo de triunfos que han tenido en Noruega. Aquí ya hablamos de Alemania, Finlandia, y también hay que considerar la baja que tuvo en Argentina, lo que se consideraba de izquierda. Tenemos y la baja analizar. que lo que se consideraba de izquierda en México también, ¿no? Fue poca. Lo que se considera. Por eso, o sea, al final de cuentas es parte de una proceso. discusión necesaria. Bueno. La Galería Digital, tu espacio, tu estilo. Pues sí, ya saben que estamos en una conversación que nos parece interesante. Quiero aclararles que yo he invitado a
gente del PRI a que venga aquí a hablar sobre el modelo electoral, las 2 veces me han quedado mal. Sí. Así que sí queremos abrirnos a más posiciones políticas, queremos dialogar con otros sectores, queremos reflexionar conjuntamente, pero no siempre se puede. Pero insistiré en que vengan otras personalidades. Pero sí estamos, y ya lo pueden ver con el libro de Olof Palme, que estamos identificados con esto de lo que se llama socialdemocracia. Y estabas hablando de los efectos que tuvo la pandemia en distintos modelos económicos. Y no me quiero ir a los extremos, pero si ustedes ven cuál es uno de los países que tuvo menos infectados, fue Vietnam. Dices, ¿qué hicieron? Pues políticas de ese tipo que dicen lo social por encima de lo particular, pues, de alguna forma. Y un hecho hasta como milagroso fue Nueva Zelanda, que tuvo tan pocos afectados y todos se curaron inmediatamente. No sé si hubo muertos, si hubo, fueron muy pocos. De una mujer, personaje muy interesante también que está en Nueva Zelanda con el Partido Laborista. Y tienes razón, eso nos explica la necesidad que tenemos de vivir en un ambiente solidario, ¿cómo ves? Sí, en América Latina, un país que tuvo ese índice de mortalidad bajo y de infectados también fue Uruguay, producto de las políticas de bienestar que impulsó Pepe. Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, ¿no? Que sin duda demostró que el bien social, como tú lo llamas, ¿no? Tiene mucho que ver en el desarrollo de las sociedades para contener no solamente crisis pandémicas como las que vivimos, sino también crisis económicas que se han vivido en otro momento, ¿no? Inestabilidades sociales que sin duda se han generado. Entonces me parece que no hay pérdida en la redefinición necesaria que tiene que hacerse la izquierda, ¿no? Porque puedes llegar con un discurso muy social, como llegó el presidente argentino, ¿no? Y en las últimas elecciones tuvo un gran revés, ¿no? Sí. Y tuvo un gran revés por el manejo de la economía, ¿no? Al final de cuentas tuvo que estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y las reformas estructurales que si bien Macri, el anterior presidente de la Argentina, desmanteló después de gobiernos de Néstor Kirchner, entonces te están diciendo claramente que la ruta no es el liberalismo o el neoliberalismo. No lo es. Y algunos de los cuidados que también se deben tener la izquierda es su actitud congruente. Dicen, estaba viendo el análisis de por qué bajó, no ha perdido definitivamente, por qué bajó su votación tanto el gobierno, ¿cómo se llama su partido? Es que son una alianza. Es una alianza. Es una alianza terrible. Bueno, los de Kirchner es que el ministro de Salud dio prioridad para ver a quién inyectaban primero, fue de los primeros, o si no el primero en inyectarse, y pues eso se ve muy mal. Que lo hagan grupos que no manejan la idea del solidarismo, que están a favor de la individualidad, de que cada quien se rasque por su cuenta, pues es una incoherencia y es un mal ejemplo, desde luego. Pero que le haga un grupo que dice que hay que ser solidarios, la vida colectiva, sí, claro, que haya seleccionado quienes se inyectan primero ellos, pues se vio mal. O tal vez tendría que justificarse, pero ni eso hicieron. Tal vez tendrían que haber dicho, primero necesitamos estar vivos los que estamos inyectando, qué sé yo, pero se dicen que fue uno de los factores que decepcionó. Y yo creo que a esto que le estamos llamando izquierda, que ahorita lo definimos para que haya claridad, necesita ser más congruente porque la gente es más dura en su análisis con ellos, con su crítica, porque son los que están hablando de una ética distinta y si no la tienen, decepcionan de mayor manera. Sí, ese es un gran problema en el mundo y más recientemente en América Latina, por las transiciones democráticas que se han dado en los últimos 40 años. La sociedad es más demandante,
Si vota, quiere retribuciones del gobierno, ¿no? Si participa, obviamente requiere ser escuchada y necesita ser escuchada. Y en estos sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina, el que gana se lleva todo y el que pierde se queda sin nada. Entonces no puede haber un equilibrio de gobiernos si el otro no participa en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Si los partidos se dicen democráticos, pues que actúen congruentemente en democracia, pero se dicen democráticos, pero no hay vida interna, no hay debate político, no hay intercambio de ideas, no hay participación en las definiciones de gobierno, y entonces eso hace que naturalmente la gente se decepcione. La sociedad diga, ya no me representan, no me siento identificado, y por lo tanto buscan otro tipo de opciones, o más a la derecha o más a la izquierda. Y lo que peor les está pasando a nuestras administraciones o gobiernos es que la gente se desentiende de las elecciones. Y eso no lo toman en cuenta los políticos, porque lo importante es llegar. Y me parece que ahí se están equivocando terriblemente, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de que Morena haya bajado su votación en la Ciudad de México? La falta de participación política de su militancia, ¿no? La falta de congruencia democrática en la definición de sus candidatos. Si Morena hubiera tenido el valor, y digo el valor democrático, de consultarle a su militancia sus candidatos, posiblemente no hubieran perdido la ciudad. Pero había candidatos tan malos que ganaron la elección porque fueron con la ola de López Obrador. Personajes históricos de la izquierda como Pablo Gómez, que fue derrotado por una actriz, que nunca regresó a su distrito, ¿no? O como Alfonso Ramírez Cuéllar, otro dirigente de la izquierda, fue derrotado por un personaje como el ex candidato que volteaba a ver a la edecán del debate, Cuadri, ¿no? ¿Se vale tener líbido? No, ¿Se sí, vale? sí. El tema es que personajes como él o como Javier Hidalgo, otro que se dice ser un hombre de izquierda, derrotado, porque no regresaron. Si la gente, si los militantes del partido hubieran dicho, es que no regresó, pero hay otro mejor que él, Morena hubiera tenido resultados diferentes. El aval de el aval de un candidato es el partido. El aval de sí, sin duda, pero también es decirte qué piensa el partido que lo está postulando. Sí, pero también tienes que darle la oportunidad a la militancia de opinar respecto a la militancia, claro. A la militancia. Sí, porque la gente difícilmente yo hablo de la militancia. Ah, sí, claro. Sí. No hubo eso de hacer encuestas por fuera. No, las encuestas de verdad es un buen truco que se sacó la izquierda mexicana. Pues no la izquierda Morena. Desde el PRD, el PRD viene haciendo encuestas, ¿no? Sí. Cuando iban con el PT, con Movimiento Ciudadano, el PRD, y la encuesta, yo me acuerdo muy bien que esa famosa encuesta, esas tres encuestas que hicieron para definir si era Andrés Manuel o Marcelo Ebrard, y que gana Marcelo Ebrard, pero que Andrés decía, es mi candidatura, y que los partidos dijeran, está bien, ¿no? Además, ¿con qué calidad moral? Beto Anaya, casi 18 años dirigiendo el PT, Dante Delgado, casi 15 años dirigiendo Movimiento Ciudadano, desde que nació. El PRD dirigido por los chuchos de los últimos 7 años, y la militancia, y el debate, y el encuentro con los sectores sociales, ¿dónde está? Y entonces, por lo tanto, tú te das cuenta que si ese fenómeno se dio con los 3 partidos que apoyaron al gobierno y que el efecto López Obrador fue el que te llevó a la presidencia, mínimamente el dirigente de Morena tenía que haber tenido la sensibilidad política de decir, bueno, este puede ser un mejor candidato, ¿no?
En lugares como la Ciudad de México, en otros pudo haber también hecho consultas, pues, pero al final, Pero este era su bastión. este era el bastión de la izquierda desde el 97. Era su bastión, Y no era el bastión de Morena, era el bastón de la izquierda. Sí. Y lo más lamentable es que hoy la izquierda, que está en el gobierno y que está en la oposición, no entienden que se está perdiendo un baluarte muy importante en la construcción de la democracia en México. Es que hay que hacer una reflexión también. Pusieron en el pensamiento como que la idea es sociedad civil contra partidos políticos. Y eso está mal, pero la sociedad civil es la que debe alimentar los partidos políticos, no pelearse con ellos. Y el efecto de este pensamiento es que, por ejemplo, de los 10 partidos políticos que participaron en la última elección, 9 eran de personajes que fundaron el PRI o que estuvieron en el PRI. Eso te da una idea de que la llamada sociedad civil no existe o no participa o está dormida o se la pasa quejándose como enfermos que les duele todo pero no hacen nada por curarse. Y esas son cosas que deberíamos de reflexionar. Yo cuando decía, oye, es que eso de que de 10 partidos, 9 vienen del PRI, y el que no viene del PRI es el PAN, que además está de hecho están en alianza, significa que debemos cambiar las reflexiones, que debemos pensar en que debe haber la sociedad civil es para alimentar partidos políticos, no para estar con ellos, y que necesitamos renovar todos estos grupos que están en los mismos. Mi padre decía, son como las moscas, los espantas de un lado y regresan por el otro. Sí, y tiene que ver con la cultura democrática. México tiene que entender que esto ya no es el pasado reciente, se hace necesaria. ¿Por qué se hace necesaria? Porque si bien no fue una debacle de Morena en todo el país, creo que la gente va a terminar muy decepcionada de la administración. Bueno, ¿no? habemos y de la administración nacional, sí. y de las administraciones locales y de las administraciones municipales. ¿Y eso a qué se debe? A que la gente no se identifica con el partido. Aunque el partido pueda tener muy buenas intenciones. Hace la más mínima observación y la gente, ¿estás contra López Obrador? Así es. No estoy contra López Obrador, simplemente soy crítico de algunas formas de su gobierno, no es que esté contra él. Y entonces, por ejemplo, podemos entrar a analizar la administración del presidente López Obrador y podemos ver que hay muchas políticas que se han impulsado que nada tienen que ver con la socialdemocracia, con la izquierda. Y hay muchos gobiernos estatales con el signo de Morena que no tienen nada de izquierda. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, como fundación, queremos contribuir, queremos decir, saber, el tema no es cuánto te vas a llevar, sino cuánto podemos invertir en el bien social, cuánto podemos generar, no para que hagas grandes carreteras y refinerías, sino a ver, revisemos el sistema de salud, revisemos los sistemas de laborales, la pensión, jerarquizar, ¿no? Cómo está en la educación, gasto, claro. Vayamos viendo cómo está el acceso a la vivienda. Fue impresionante, René, que en la elección del fin de semana en Alemania, no solo se votó por los partidos. Hubo 2 preguntas que fueron acompañando la elección, como una especie de referéndum, y que fue respecto a las viviendas que hoy se tienen en Alemania, ¿no? Que si hay un número importante de viviendas abandonadas en las ciudades más importantes, que son alrededor de 200,000. Y entonces una pregunta que puso la sociedad ahí fue, ¿qué hacemos con esas viviendas? ¿Las dejamos que se echen a perder o que el gobierno las adquiera y que las den renta a la ciudad? Y ganó eso. Y en Noruega, el referéndum sobre el matrimonio igualitario.
Y así nos podemos ir en otros... En Noruega hay un partido que no tuvo mucha votación, pero me llamó la atención, que es el Partido de los Pensionados. También. Es decir, organizarse por Por un interés un colectivo. interés, sí, pero de un grupo y todo que tiene derecho a participar, que debería estar incluido en los programas de gobierno de los partidos políticos. Pero si la gente percibe que eso no está en su programa de gobierno, pues sí, me salgo y ¿qué onda con los pensionados? ¿O qué Claro, onda? y entonces al final el debate después de la elección entre lunes y hoy martes fue ¿cuánto tiempo se va a lograr conformar un gobierno cualquiera de los dos partidos? El tiempo que sea necesario, al final de cuentas, no es el personaje, es el programa en el que se pongan de acuerdo para beneficiar a la sociedad. Eso en este país no sucede. No, porque- Esto en Perú no sucede. No, porque somos Esto en Chile presidencialistas. llegó medianamente a suceder. En Argentina no sucede. En Bolivia no sucede. Y eso que es la izquierda la que supuestamente ha gobernado. Por eso la fundación tiene, tal vez de manera utópica, este objetivo, junto con otras fundaciones, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sentarnos y vamos a ver hasta dónde por lo menos la izquierda puede convivir para tener un programa común que nos lleve a un estado mejor socialmente, ¿no? Porque lo otro es que en 3 años el PAN llegue al gobierno y seguramente desmantele todo lo que hizo Andrés Manuel, o desmantele todo lo que hizo Claudia Sheinbaum, o que desmantele todo lo que hizo el gobernador de Puebla, Oaxaca, etc. Y de eso no se trata, porque finalmente los perjudicados son los de siempre. Sí, mira, aquí hemos tratado también de promover el cooperativismo, También. aunque no hay mucha ayuda para eso, pero es algo que deberíamos pensar, que yo no he visto que en este gobierno haya mucho interés por ello, por ejemplo. Tenemos que buscar algo que nos decían, es cómo es que si ha funcionado tanto la socialdemocracia en Europa, pierden. Yo alguna vez lo comentamos, porque aunque votes por otro partido, las políticas de bienestar social que ellos implantaron, ahí siguen. están, O sea, claro. el hecho de que tú votes por el Partido Conservador no significa que ya no tengas derecho a la Ese salud. es el otro. Tal vez disminuya, hacen trucos. Me tocó estar en Madrid cuando se corrió el rumor de que en hospitales de la sociedad estaban matando viejitos. Y después se llegó a la conclusión de que fue un rumor del PP para desmantelar los hospitales públicos, que no hubo tal. Hay acciones de esas, las hay, intentos los hay, mala fe las hay, y la mala fe puede ser que estén en los dos lados, de hecho. Claro. Pero sí, lo importante es que si entendemos que tenemos derecho a la salud, gane quien gane, está nuestro derecho a la salud, firme. Claro. Y perdón que interrumpa, pero me pone nervioso por decirles que este 12 de octubre, porque vamos a presentar de nuevo el libro El sentimiento que nos une en el Zócalo, en la Feria del Libro, de 6:30 a 7 de la tarde, presentaremos el libro de El sentimiento que nos une, porque tuvimos tan mala suerte que tardó en salir el libro, sale y se nos viene la pandemia y se suspendieron algunas presentaciones que estábamos haciendo, se nos hizo un lío, pero bueno, nos da oportunidad, un grupo muy interesante que se llama Para Leer en Libertad, nos da oportunidad de presentar de nuevo el libro. Pues están extraviados, no es que se hayan vendido todos, nos quedan pocos, pero sí estaremos en el Zócalo, en el centro de nuestra ciudad, que ahora tanto están halagando lo de Tenochtitlán. Pues, no estoy en contra, pero digo, la verdad es que la inmensa mayoría de los que estamos en esta Ciudad de México no tenemos mucho que ver con los aztecas, pero bueno, se me hace muy demagogo, pero en fin, estará presente en nuestro libro, y les recuerdo que estaremos en www.forolorquestafilosófica.com por si quieren ver qué productos intentamos vender, que no nos ha dado mucho resultado, para que ustedes pues ayuden a que continuemos con este proyecto de hacernos sentir, pensar y actuar. Y perdóname por la interrupción. Felicidades por el libro. Y sí, queríamos decir, fíjate,
la idea que se tenía, decía, es que México vivió un estado de bienestar social con el PRI. Yo lo cuestiono, porque la idea era, como lo tienen los comunistas y lo tomaron ciertos grupos revolucionarios, del derecho al trabajador. En modelos liberales o neoliberales, los derechos es el que tiene el poder de consumo, es el que los adquiere, ¿no? Yo tengo derecho a ir al mejor hospital, pues sí, si lo pagas, pues adquieres ese derecho, ¿no? Pero en el modelo de bienestar social los derechos son universales. Eso significa que tú tienes derecho porque naciste acá, porque hay un Estado que reconoce tu derecho, y entonces tenemos que ver cómo presupuestamos, que de seguro es una gran dificultad, cómo presupuestamos para que todos, por el solo hecho de ser mexicanos, podamos ir a un hospital en caso de estar enfermos o de querer revisar nuestra salud constantemente, podamos tener derecho a la escolaridad, a la educación, podamos tener algo que es muy, muy importante, la certidumbre económica. Sin duda, yo creo que ese es un tema, por ejemplo, muy de la izquierda, Sí, muy sí, de la claro. izquierda, muy del progresismo, que tiene que ver con, oigan, tenemos una serie de derechos, ¿cómo presupuestamos? En función de cuánto pagamos de impuestos. El problema es que la gente no confía ni en el PRI, ni en el PAN, y ahora con Morena tampoco, porque no hay transparencia, no hay claridad en los recursos, en los manejos, y no hay participación social. En los países socialdemócratas, donde se ha implementado políticas de pago de impuestos importantes, la gente se identifica. ¿Por qué? Porque hay luminaria, porque hay buen alimento, porque hay acceso a la educación, porque tiene una serie de beneficios. Acá no. Acá lo más fácil es agarrar y llevarte el dinero a paraísos fiscales, porque ahí es donde mejor lo vives. Y yo creo que ese es un debate de izquierda y derecha, Sí, ¿no? sí. Y lo peor es que la izquierda no lo quiere entender y la derecha se hace guaje en entender. Entonces hay muchos temas de izquierda y derecha que me parece que se hace necesario en este país, y la fundación generarla para tener un mejor estado de bienestar. De hecho, la alta recaudación es un proyecto más de la izquierda. Más un proyecto de izquierda, claro. Sí, y hay que tener claro que los impuestos no son altos ni son bajos por sí solos, es la relación de lo que das por lo que recibes. Y esperemos que si hubiera más impuestos significaría que tendremos mejores servicios, y eso implica honestidad. Eso implica también que los empresarios tengan una visión social, También. ¿no? Y que haya esta solidaridad, porque al final de cuentas ellos tendrán que parar en lo mismo. Sí, ¿no? sí. Pero no hay capacidad en este país de diálogo con esos sectores. Sí, ahora yo siento, ¿cómo quitaron el seguro popular? Pues no se trata de que haya un seguro de élite y un seguro popular, se trata de que todos tengamos un seguro de bienestar social, claro. Y nos dicen que ya nos quedan 2 minutos para un corte. ¿Necesitas algo para...? No, muchas gracias. Sí, bueno, seguiremos entonces en esto. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Y bueno, yo sé, porque soy testigo y protagonista de unos cursos que se están dando. Háblanos de eso, Cira. Sí, la Fundación, en este ejercicio de diálogo político y las izquierdas, considera que se hace necesario la formación política e ideológica. Formación política e ideológica que deberían de tener los partidos, pero no lo tienen, ¿no? Y creo que hay que tener una clara definición de qué formación política e ideológica quieres darle a tus militantes. Nuestra fundación
se identifica claramente con la socialdemocracia, con el progresismo. Y es así como hemos nosotros brindado al público en general una serie de cursos de formación ideológica. Tuvimos un primer curso público sobre la socialdemocracia. Y a raíz de eso, algunos actores políticos, particularmente, fíjate, particularmente latinoamericanos, que no mexicanos, latinoamericanos, nos han pedido ese curso, ¿no? Nos han pedido ese curso y entonces hemos hecho un programa en el que abordamos la socialdemocracia desde sus inicios, sus fundadores, sus promotores, sus ideas, sus propuestas, ¿no? Ahorita estamos ya en el segundo módulo que René Cervera nos ha hecho el gran favor de ser nuestro profesor ponente, que está hablando sobre el laborismo, ¿no? Un tema que también forma parte de la discusión político-ideológica y que se hace necesaria la discusión y la formación. Después vamos a tener un tercer módulo que tiene que ver con los organismos de la izquierda, la Internacional Socialista, los ejercicios de la Alianza Progresista, el Foro de Sao Paulo y tal vez vamos a tocar, y la internacional, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Y después vamos a regresar en un módulo siguiente, en el cuarto módulo, a hablar sobre el estado de bienestar, que es la esencia de gobierno que ha implementado la socialdemocracia en el mundo. Y vamos a terminar con un quinto módulo sobre las experiencias de partidos. Y vamos a invitar a los dirigentes del Partido Socialista francés a que nos digan cómo eligen a sus candidatos y cuál es su forma de deliberar políticamente. Vamos a invitar a los dirigentes del Frente Amplio de Uruguay, porque necesitamos conocer ambas experiencias. Vamos a invitar a los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y finalmente vamos a invitar a dirigentes del Partido Socialista de Chile, porque nos parece que hay que contrastar Europa y América Latina para que tengamos una visión de hasta dónde están ellos adelantados y hasta dónde estamos nosotros, ¿no? Y este curso se lo estamos dando al Partido Revolucionario Democrático de Panamá, ¿no? Y estamos por concretar también al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, creemos nosotros que se hace necesaria esta formación política ideológica, primero para que los militantes conozcan de dónde vienen, que ha habido logros importantes en los gobiernos progresistas socialdemócratas, que ha habido gobiernos socialdemócratas en América Latina, ¿no? Y qué avances han tenido, qué retrocesos han tenido, ¿no? Que hay partidos democráticos más allá de los mexicanos, ¿no? Que se hace necesario que conozcan, porque acá les dan la píldora, les dicen que acuerdo mata estatuto y que mejor así se queda todo, ¿no? Y entonces esa es la idea de la fundación, ¿no? Está muy bien. Y fíjate que vamos a reflexionar, me gustó la idea, sobre qué son los índices de desarrollo humano. Vamos a reflexionar sobre cuáles son los países que tienen la mejor distribución del ingreso. Y lo hago porque ya tengo tiempo de estar monitoreando esto de los índices de desarrollo humano. El país que tiene el mejor, que es considerado el país que tiene mejor nivel de vida o de desarrollo humano, es Noruega. Noruega ha sido gobernado desde hace 100 años la mayor parte del tiempo por un partido socialdemócrata que se llama y laborista. Perdió 2 periodos las elecciones por un problema muy fuerte que tiene toda Europa, pero en especial los países nórdicos. Son varios, desde luego, problemas los que tienen, pero uno muy fuerte es el de la migración. Y los que están en contra de la migración ganaron más votos. Claro. Que uno dice, pues, no es fácil porque se ve uno como muy egoísta si quiere uno detener las migraciones y demás, pero tampoco es fácil pensar que puedes tener un modelo de estado de bienestar social
y no saber ni con cuántos cuentas, ni cuántos van a pagar los impuestos, ni a cuántos vas a beneficiar. Claro, claro. Sí, y los distintos niveles que se están dando educativos y demás, que son problemas que debemos revisar. Pero si vemos los índices de desarrollo humano, van a ver, van a notar, y los invito a quienes nos están viendo a que los revisen, que los países que tienen esos mejores niveles de desarrollo humano han sido gobernados un buen tiempo por la socialdemocracia o tienen una influencia muy fuerte en la oposición a la socialdemocracia, como es el caso de Alemania. Claro. Y vamos a ver eso, por eso sí, ojalá entre más gente, nos vea más gente, porque queremos ser pragmáticos, ya no queremos decir, oh, es que esta es la idea bonita. No. Hay un hecho muy concreto, alguna compañera me estaba diciendo, es que eres muy subjetivo. Noruega es un país muy chiquito. Digo, sí, hay países muy chiquitos en la pobreza, hay países muy grandotes que viven bien. Son políticas públicas lo que determinan, y la idea de tener de medir con un índice de desarrollo humano es precisamente para ser objetivos. Sí, claro, y además también hay otra característica de la izquierda socialdemócrata laborista, es su visión internacional. Son internacionalistas. Entonces, mucho de la Unión Europea se le debe a los socialdemócratas. O sea, entendieron muy claramente que no podían volver a caer en una situación como la que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, tanto Finlandia, que está gobernada por la socialdemócrata, Noruega, España, Portugal y ahora seguramente Alemania, todos tienen un apartado de migración. Todos están asumiendo que la migración no es un tema de uno solo, ¿no? Sino es el tema de la comunidad. Cosa diferente a lo que sucede en nuestro continente. Los países latinoamericanos dejan pasar, ¿no? Y finalmente México termina conteniendo. Y no hay una política internacionalista de la actual administración, pues porque no trae esta cultura ni esta formación, ni esta imaginación y creatividad de que las cosas se pueden resolver colectivamente y no sembrando árboles, no sembrando árboles, sino buscando de verdad una comunidad latinoamericana, una CELAC como la que se planteó en el 97, 98 y no la que se planteó ahora en México, ¿no? Una comunidad latinoamericana donde compartan economía, donde compartan moneda, donde haya una libre circulación de personas, donde haya un acercamiento importante en términos de economía, donde se pueda rescatar las situaciones económicas de los países. A mí me da mucha vergüenza, y te lo digo con franqueza, ¿no? Que después de un año, ¿no? México, teniendo ya el segundo periodo como presidenta pro tempore de la CELAC, apenas esté pensando en que juntos podemos enfrentar la pandemia cuando la pandemia ya va de salida, ¿no? Cuando teníamos muchos elementos en los que podíamos convivir de manera diferente, a diferencia de la Unión Europea. Los partidos socialdemócratas que gobiernan Europa, ¿no? Se pusieron de acuerdo para el tema de las vacunas, se pusieron de acuerdo para el tema del presupuesto europeo y están apoyando de manera importante el estado de bienestar hoy más que nunca. Pues ya nos tenemos que ir, pero vamos a quedarnos como tarea, y también te lo pongo a ti, Irán, que entre los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano europeos, tienen un denominador común: no están en la Unión Europea. No están en la Unión Europea, eso es cierto. Eso es algo como para meditarse, que podemos ponernos como tarea para otro programa. Igual que los países que entraron en las peores crisis fueron España, Grecia y Portugal, e Irlanda, que fueron los más beneficiados con los últimos en entrar a la Unión Europea. A la Unión Europea, con los mayores beneficios aparentemente económicos. Quién sabe si fueron beneficios a la larga. Son tareas que tenemos que ver, y porque no nos queda muy lejos, son experiencias que podemos ver cómo se pueden aplicar en nuestra Latinoamérica. Nomás quiero hacer hincapié en algo, que si vemos cuáles son los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano en Latinoamérica, son Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, y fíjate que Panamá, quiero decirle eso a los amigos. ¿Y Panamá?
y tienen un denominador común, no tienen población indígena prácticamente, o es muy poquita. Muy poquita. No quiero decir que los culpables son los indígenas, lo que quiero decir es que hay una deuda histórica con ellos que debemos analizar profundamente. Y han tenido políticas de Estado de largo aliento que no son sustituidas por el gobierno que entra. Sí, bueno, pues nos vemos. Muchas gracias, Omar. Como siempre te agradecemos tu paciencia. Sí. Y ya, estuvieron ustedes con el programa de la Orquesta Filosófica. Taba Networks presentó